Hola, bienvenidos. Vamos a aprender a utilizar Git. ¿Qué es Git? Según la Wikipedia, Git es un software de control de versiones. Pero, ¿qué quiere decir esto? Bien, demos un ejemplo. Supongamos que tenemos un proyecto, creamos una carpeta, le llamamos tutorial Git. Bien, supongamos que este es nuestro proyecto. Puede ser un proyecto de programación, un proyecto de desarrollo web, o bien si estás en la universidad, puede ser un proyecto de la universidad. A medida que nosotros creamos nuestro proyecto, en este mismo surgen cambios y a veces no queremos modificar el proyecto original que tenemos. Y lo que normalmente la gente hace es copiar, pegar y empieza a crear versiones alternas para no modificar las versiones anteriores. Pero en eso que creamos las versiones alternas, a veces nos confundimos porque creamos carpetas raras, por ejemplo, final, esta sí es. Bueno, cuestión que llega un punto en que no sabemos cuál versión era la final. ¿Entendés? Entonces, para esta solución llegó Git, que nos va a ayudar a controlar las versiones de nuestro proyecto. Bien, empecemos. Primero que nada vamos a borrar estas carpetas y vamos a trabajar desde una base. Nuestra carpeta original va a ser tutorial Git. La vamos a copiar y vamos a abrir la consola de Git. Si todavía no tienes Git instalado, te recomiendo que entres a su página oficial, donde vas a poder encontrar el botón para descargar e instalar. Una vez que hagas eso, te va a aparecer el icono en el escritorio. En caso de que no te aparezca, simplemente lo buscas y te aparecerá. Bien, como podrás ver, aquí vas a encontrar también documentaciones de cómo utilizarlos, las funciones, los manuales. Bien, para ahorrarte todo eso, estás viendo este tutorial, así que comencemos. Lo primero que vamos a aprender es a utilizar el comando git-init. Este comando se encarga de asignarle a nuestra carpeta que estamos trabajando con un control de versión Git. Entonces nos dirigimos a nuestra carpeta, copiamos la ruta de esta carpeta, nos vamos a la consola de Git Bash y escribimos cd y entre comillas vamos a pegar la ruta de esta carpeta, lo cual permitirá que entremos a la carpeta desde Git Bash. Bien, esta es nuestra carpeta. Vamos a la consola y escribimos el comando git-init, lo cual iniciará Git en esta carpeta. Como puedes ver, no se ha realizado ningún cambio, pero desde consola nos dice que se agregó una carpeta Git. Esta carpeta normalmente viene oculta. Si vamos a las opciones y ponemos ver carpetas ocultas, nos mostrará la carpeta que acabamos de crear, pero yo la voy a ocultar para no manejarla. Si volvemos a consola, vamos a notar que ahora nuestra carpeta Git, entre paréntesis, tiene master. Esto vendría siendo una rama de Git. ¿Qué son las ramas? Vendría siendo las versiones que tenemos de nuestro proyecto. Nosotros con git-init agregamos nuestra primera versión, que se llama master. Dentro de esta versión tenemos todos los archivos que tenemos actualmente en la carpeta Git. Bien, ¿cómo vamos a controlar nuestras versiones? Muy simple.
con los comandos, acá al costadito les dejé los comandos básicos de Git. Tenés para crear repositorios, utilizamos Git ini. Ahora, para ver cambios realizados en nuestros proyectos, utilizamos Git status. Para asignar cambios, Git add. Para guardar cambios, Git commit. Para crear versiones diferentes de nuestro proyecto, utilizamos Git branch. Para utilizar estas versiones, utilizamos Git checkout. Y para unir las versiones de diferentes proyectos, utilizamos Git merge. Bien, probemos los comandos. Escribamos Git status. Lo que nos va a decir que todos los archivos que tenemos en nuestra carpeta no se han guardado. Como pueden ver acá tenemos los archivos que contiene la carpeta. Para asignar, en realidad para guardar los cambios, primero tenemos que asignar qué cambios realizamos en nuestro proyecto. Para eso vamos a utilizar el comando git add y tenemos que escribir el nombre de nuestro archivo que modificamos. En este caso sería nuevo texto.txt, lo copiamos, lo pegamos aquí. Podríamos darle enter y ir agregando uno por uno nuestros archivos, pero nos llevaría todo el día. Así que directamente vamos a utilizar git.add. Esto lo que hace es agregar todos los archivos, mejor dicho, asignar todos los archivos que hemos cambiado. Y ahora si volvemos a ejecutar git status, podemos ver que todos los archivos han sido asignados, pero aún no han sido guardados. Para guardar estos archivos a la versión actual de master que tenemos que utilizar el comando git commit -m, que indica un nombre, un mensaje para estos cambios que estamos realizando. Le agregamos archivos base del proyecto, damos enter y como podemos ver nos acaba de guardar el primer cambio que realizamos en nuestro proyecto. Ahora si volvemos a ir al comando git status, podemos ver que no tenemos cambio por asignar ni por guardar. Bien. Ahora que tenemos la primera versión de nuestro proyecto, supongamos que queremos pasarle nuestro proyecto a otra persona y que esta persona realice cambio en ese proyecto, pero sin modificar el proyecto original que nosotros teníamos. Para eso vamos a utilizar las ramas. Nos vamos a consola. Como te había explicado anteriormente, nosotros la primera versión que tenemos es la rama master. Para ver las ramas que tenemos, vamos a utilizar el comando git branch. Esto nos va a mostrar todas las ramas que tenemos en nuestro proyecto. Por ahora tenemos solo una. Vamos a crear una rama nueva, es decir, una versión nueva de nuestro proyecto. Para hacer eso, simplemente vamos a escribir git branch y el nombre que le vamos a asignar. Supongamos que le pasamos este proyecto a nuestro compañero Cristian. Entonces, git branch Cristian. Se ha creado nuestra rama, es decir, se ha creado nuestra versión diferente. Ahora, volvamos a comprobar todas las ramas que tenemos y podrás notar que tenemos dos versiones. Tenemos la versión original y la versión de Cristian. Bien, pero actualmente estamos utilizando la versión master, la que primero habíamos creado. Para pasarnos a la versión de Cristian, vamos a escribir git checkout Cristian.
esto lo que hará es que nos pasemos a la otra versión. Si ejecutamos nuevamente Git branch, podrán notar que ahora estamos dentro de la versión de Christian. Supongamos que dentro de la versión de Christian queremos realizar ciertos cambios. Por ejemplo, Christian quiso modificar algo de su proyecto. Entonces borró estos archivos y supongamos que creó un nuevo archivo que se llame documento. Bien, él ya ha hecho cambios dentro de su proyecto. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Git status. Vamos a comprobar que se han borrado dos archivos y se ha agregado uno nuevo. Bien, vamos a agregar, vamos a asignar estos cambios. Ahora vamos a guardar estos cambios. Listo. Si escribimos nuevamente Git status, no tenemos ningún cambio por guardar. Pero esto es el proyecto de Christian y es completamente diferente a nuestro proyecto anterior. Veamos las diferencias entre las dos versiones. Vamos a limpiar la consola primero, así estamos más organizados. Vamos a escribir git check out y nos vamos a pasar a la rama anterior, a la original, master. Como podrán ver, automáticamente se han cambiado los archivos. Los archivos originales que teníamos siguen ahí, pero en la versión de Christian se han cambiado, no son lo mismo. Entonces, ¿cómo hacemos para ver todos estos cambios, tanto del proyecto original como el del proyecto de Christian? Simplemente vamos a utilizar el comando git log. Git log nos va a permitir ver todos los cambios guardados en el proyecto, sea de una versión o de otra versión. Vamos a ver que nuestro primer proyecto tiene este cambio. Está acá en la rama master. Y nuestro segundo proyecto ya tiene otro cambio y está guardado en la rama Christian. Bien, vamos a agregar otro cambio para mostrarle cómo funciona. Supongamos que agregamos otro documento. Volvemos a agregar git add git commit otro documento más. Listo. Ahora volvemos a ejecutar el comando de git log y vamos a ver que nuestro proyecto principal ya está quedando atrás. O sea, ahora el proyecto de Christian tiene dos cambios más. Bien. Ahora, ¿qué pasa si a mí me gustan los cambios que realizó Christian y quiero guardarlos dentro de mi proyecto? Normalmente antes lo que tenías que hacer era copiar, ir a la otra carpeta y pegar. Listo. Esa era la solución. No. Acá con Git nos da una solución más elegante porque utilizamos el proyecto en una sola carpeta. Entonces, para pasar estos cambios de la rama Christian a la rama master, vamos a utilizar la función git merge. Primero que nada, nos vamos a posicionar en la rama principal. Vamos a ir git check out y nos vamos a dirigir a la versión master. Una vez que estemos dentro de la versión de nosotros, la original, vamos a aplicar git merge y vamos a indicarle que quiero que agregue todos los cambios de proyecto de Christian hacia mi proyecto. Entonces utilizamos git merge Christian y
Perdón. Acá es git merge, no match. Y como podrán ver, acá se han agregado dos nuevos cambios. Ahora, si ejecutamos git log, vamos a ver que los cambios están tanto en el proyecto de Cristian y el proyecto master, son exactamente lo mismo. Es decir, todo lo que habíamos modificado en el otro proyecto se han pasado a este proyecto. Como pueden ver, seguimos en el proyecto master. Si cambiamos al proyecto de Cristian, git checkout Cristian, vamos a ver que tenemos exactamente los mismos archivos que tenía Cristian. Bien, y así de simple ya hemos creado nuestro proyecto, ya hemos creado la primera versión y hemos creado otra versión y hemos pasado los cambios realizados en la segunda versión a la primera versión.